La audiencia no se medía como ahora, eso no existía. Había unos parámetros que daba Televisión Española, pero como era la única televisión española, es que claro, cualquier cosa la veían muchos millones de espectadores, entonces, porque no había otra, no había posibilidad de cambiar. Pero la acogida siempre había sido muy buena, no solo a nivel de chicos, sino a nivel seguía siendo a nivel de adultos. Es decir, los adultos, a pesar de que estábamos en los 80 y por tanto ya la apertura informativa existía y ya no era lo mismo que en épocas anteriores, ni en la época esa de la censura de final de los 70, pero continuaba también el programa interesando mucho a los adultos. Fue una etapa, por diferenciar un poco con la anterior, fue una etapa en la que surgieron una serie de movimientos en nuestro país, movimientos de renovación pedagógica. Fueron las escuelas de verano en las universidades, fueron los cursos de preparación del profesorado. Fue una época en la que los profesionales de la educación vieron que se les tenía muy en consideración, cosa que no había ocurrido anteriormente, y entonces a partir de ese momento fue la sociedad de la educación fue la que empezó a interesarse mucho más por todo lo que estábamos haciendo. Y sobre todo fue un momento en el que había una preocupación muy latente por lo perjudicial que podía ser para los niños ver tanta televisión. Claro, de repente los niños, de no haber visto nada, porque al principio en la blanco y negro pues no veían casi nada, después veían mucha televisión y empezó a hablarse de lo perjudicial que podía ser ver mucha televisión. Y entonces nosotros mismos tuvimos que incorporar contenidos que fueran para educar también, o de alguna forma enseñar a los niños y también a los maestros y a los padres qué tenían que hacer para despertar un espíritu crítico en los niños ante lo que sucedía en televisión. Y a partir de ahí surgieron una serie de cosas muy interesantes, porque salió un programa Prensa-Escuela que desarrolló el Ministerio de Educación en nuestro país cuando el primer gobierno socialista. Era la primera vez que se trabajaba la prensa en las escuelas, entonces eso coincidió con lo que yo estaba haciendo desde hacía ya unos años de leer los periódicos. Entonces a mí me incorporaron al desarrollo de este proyecto Prensa Escuela y otras, además de la prensa, pues fue el desarrollo de cómo ver la televisión y cómo enseñar a ver televisión a los niños. Entonces todo eso supuso que los ojos del mundo de la educación, de los maestros, de los pedagogos, pues se abrieran ante contenidos como por ejemplo podía ser mi programa y sobre todo a ellos les interesara verlo y discutirlo.